Hola, muy buenos días a todas y a todos los estudiantes de esta nueva edición de la lectiva de este periodo académico 2023, segundo semestre del 2023. Esta es la lectiva Razonamiento Probatorio, Estándares de Pruebas y Control de la Racionalidad Judicial, y yo soy su profesor, el abogado y filósofo Camilo Montoya Real. Un gusto conocerles. Yo sé que en estas etapas de virtualidad, pues esta relación es un poco distante en el sentido en que no tenemos la oportunidad de conocernos cara a cara, pero como verán, este curso y esta lectiva está diseñada para que tengamos una etapa, un momento sincrónico en donde nos podamos conocer. Les comparto un poco de mi perfil. Yo soy, como les dije, abogado y filósofo de la Universidad de los Andes. Tengo una maestría en filosofía y mi campo de investigación académica ha sido la epistemología jurídica. La epistemología jurídica es esas disciplinas que tienen un nombre un poco rimbombante, epistemología, pero que en últimas es muy consciente de la necesidad de generar herramientas teórico-prácticas que sirvan para mejorar la práctica, por decirlo así, eh, perdónenme la redundancia. Lo que quiero decir es que se trata de un campo interdisciplinario que actualmente ha tenido unos desarrollos importantes y que es muy consciente de que solo podrá ser relevante en la medida en que otorgue herramientas para que los distintos operadores jurídicos puedan mejorar su práctica. Y mejorar la práctica en términos de justicia tiene que ver también con el respeto de garantías y derechos fundamentales. En ese marco es que se surge esta electiva que, como bien les dije, se llama o se titula Razonamiento Probatorio, Estándares de Prueba y Control de la Racionalidad Judicial. Como verán, un elemento clave de este curso es el sílabus. En él encontrarán tanto la metodología, la introducción a la relevancia y pertinencia de este curso, así como también una síntesis que les he hecho sobre distintos materiales jurídicos o académicos que creo que son pertinentes e importantes para el estudio pormenorizado de estos temas. Pues entre los diferentes estudios que he realizado, cuentan como por ejemplo cursos de especialización en la Universidad de Girona, donde actualmente también estoy concluyendo mi maestría, otra maestría, pero cursos de especialización como en técnicas de motivación e interpretación de las decisiones judiciales o legislación racional o bases del razonamiento probatorio. También he hecho diplomados con, por ejemplo, la Escuela Superior de Administración Pública en términos de política pública, enfocada más bien en el enfoque diferencial específicamente para las comunidades NARP, es decir, negros, afros, raizales y palenqueros. Y tengo otros cursos también de especialización y de profundización en la Universidad de los Andes. Todo esto para decirles que pues me he caracterizado, me he esforzado por abordar los distintos temas que he podido trabajar de una manera interdisciplinaria, y creo que eso se verá reflejado en los elementos que verán en este curso. También frente a mi trayectoria profesional, pues he trabajado desde, o sea, como abogado de firma. Por ejemplo, también he sido asesor en diferentes entidades públicas o privadas, por ejemplo, la Federación Nacional de Departamentos o el Ministerio de Justicia en su dirección de justicia transicional. Ahí desarrollé proyectos de análisis jurisprudencial, de evaluación de criterios y mejoramiento de no solo formulación, sino implementación y evaluación de la política pública. Y estos dos últimos periodos pues, del año, estos dos últimos años, he tenido un camino pues intenso en el sentido en que he podido conocer
desde adentro lo que se hace en la rama judicial. He tenido el privilegio, el honor, la oportunidad de servir a mi país como juez de control de garantías, juez de ejecución de penas y juez de conocimiento, todo dentro del ámbito del proceso penal. Y por otra parte, también tuve una pequeña, sucinta experiencia política en donde me postulé como precandidato a ir de la Candelaria. Y bueno, fue una bonita experiencia que ya concluyó. Habiéndoles mostrado ese panorama, pues les quiero comentar que este quiere ser un curso que incentive a los estudiantes a aproximarse a este tema que es interdisciplinario por definición y que además pues traen esas fronteras en donde la práctica jurídica hoy en día en Colombia pues se encuentra muy rezagada, muy atrasada, tiene mucho que aprender de otras experiencias que han sido ya implementadas o que están siendo postuladas o propuestas dentro del ámbito académico. En últimas, como ustedes verán, hay el mismo título propone una especie de panorama, de camino, en donde se verá qué significa razonamiento, qué significa que se hable de un razonamiento probatorio y cómo eso crea un contexto en donde hay unos elementos claves para entender. Y uno de esos elementos claves para entender dentro de ese contexto que define lo probatorio va a ser los estándares de prueba. Y en el ámbito judicial, el manejo, la comprensión integral de los estándares de prueba puede ser clave para poder evaluar, controlar, examinar los fundamentos de la toma de decisiones por parte del juez o por parte de los distintos operadores que participen en la decisión judicial, que por definición es una decisión importante, trascendente dentro de nuestra sociedad. Habiendo dicho lo anterior, pues entramos ya a una pequeña síntesis estructural para concluir este primer video en donde quería hacerles como un paneo de lo que es el curso y les quiero mencionar que la idea es que ustedes acá entiendan que el razonamiento es o que nos adscribimos a una noción de razonamiento en donde la concebimos como esos procesos mentales que quieren llevar a un resultado particular, que es la toma de decisiones, es decir, es una noción pragmática del razonamiento. Y eso que puede ser, tiene unas dimensiones neurológicas, biológicas muy complejas, ¿cierto? Lo que es ese proceso mental, pues puede tener una, una, un análisis desde una disciplina que se llama la lógica. La lógica es una disciplina que confía en que tiene la capacidad de explicitar, formalizar, transformar lo que significa un proceso mental, un razonamiento y plasmarlo a través de una estructura argumentativa. Y para hacerlo, tiene unos modelos de explicación a los cuales vamos a llamar inferencias. Y vamos a ver cómo la abducción rompe la distinción clásica entre la inducción y la deducción como los dos modelos clásicos de inferencias. ¿Listo? Pero veremos que la abducción, que también es llamada inferencia de la mejor explicación, pues tiene un sentido contextual, porque si es mejor comparativamente frente a otras opciones, es mejor para algo, ¿listo? Y cuando estamos hablando de razonamiento probatorio, estamos hablando de la decisión, es decir, todos esos procesos mentales que en últimas se manifiestan en la decisión de declarar que algo está probado, es decir, que se asumirá como verdadero determinada proposición. Todo lo anterior muestra que hablaremos y tendremos que empezar a ahondar dentro de ese sentido contextual de la prueba, es decir, esas categorías que hacen parte de ese contexto en el cual se toma la decisión sobre lo que se declarará
probado en un proceso judicial. ¿Listo? Y parte de esos elementos contextuales importantes es precisamente los estándares de prueba. Y aquí veremos que esos estándares de prueba no solamente pueden ser analizados desde su nivel semántico, es decir, desde lo que ellos mismos significan y las diferentes formas en las que podemos entender lo que significa un estándar de prueba, sino que también se podrá abordar desde un nivel sintáctico, es decir, de la manera en cómo se relaciona con las otras categorías dentro de ese contexto probatorio. Ahí necesariamente tendremos que entender que el estándar de prueba como un nivel de exigencia probatoria, pues tendrá muy presente quién es el titular de la carga de la prueba, es decir, de esa responsabilidad de proveer los elementos de juicio suficientes para declarar que algo está probado y de prever también cuál será la consecuencia de que esos elementos de juicio o no hayan sido otorgados por el que tiene la responsabilidad de otorgarlos, es decir, que hubo un fallo en la carga de la prueba o que tuvo o que no fueron aportados de manera suficiente. Ya eso lo hizo el titular de la carga de la prueba, pero se equivocó en el grado de suficiencia. Y por eso, por ende, ahí estamos hablando de el beneficio de la duda. ¿Qué pasa cuando ese estándar de prueba no es satisfecho? ¿Listo? Y otra categoría que tiene algunas particularidades más complejas, pero que también es importante y hace parte de este contexto probatorio a analizar, serán las presunciones. ¿Listo? Entonces, hablaríamos de un contexto probatorio conformado por la carga de la prueba, los estándares de prueba, el beneficio de la duda y las presunciones probatorias. ¿Listo? Todo esto para poder dar un atisbo, para poder dar una primera aproximación a este tema interdisciplinario actual en desarrollo que en últimas quiere otorgar herramientas teórico-prácticas para un efectivo examen de la armonía entre esos procesos mentales que concluyeron con una decisión a nivel probatorio, es decir, a nivel de declarar que algo está suficientemente, que algo es suficiente, que algo tiene elementos de juicio suficientes para ser considerado como verdadero, y la evidencia que está en juego. ¿Sí? Es decir, son herramientas para examinar la fundamentación, la justificación de las decisiones que tienen una connotación probatoria, de los argumentos en últimas que están detrás. Creo que con eso pues habríamos hecho una primera síntesis que considero que será muy importante para el abordaje de estos temas. Yo soy Camilo Montoya Real y les pido que por favor sigan analizando los distintos videos que conforman este curso. Feliz día.